El gobierno también creó muchas altas expectativas de inversión pública o de inversión extranjera en el país. Expectativas en donde el país no tiene historia de estos números. Tampoco inclusive en países con una economía más desarrollada o con un Estado mucho más institucional que el Paraguay, estos números han tenido cabida en solo 5 años de gobierno. Es decir, el gobierno anunció inversiones primero por 32.000 millones de dólares, luego por 16.000 millones y ahí fue bajando. Y esas altas expectativas que crearon luego fue negativo, por cuanto que el gobierno tiene problemas en gestión, por un lado, y por otro lado es imposible que el país en 5 años pueda recibir tal cantidad de dinero. Lo recibió en un momento determinado cuando Itaipú fue 3 veces más que el Producto Interno Bruto, pero no hay un Itaipú hoy en Paraguay ni nada que se lo parezca. Entonces, eso es completamente es falso, ¿verdad? Y eso, cuando en el momento de realizarse las obras públicas, entonces se instala en la mente de la gente el hecho de que el gobierno no ha hecho prácticamente nada, es un poco parecido a lo que el gobierno Wasmosy decía que íbamos a progresar 50 años en 5. Me parece que es una equivocación por parte del gobierno hacer ese tipo de pronóstico, ¿no? La deuda externa está todavía en un nivel que es moderado, pero lo que nosotros tenemos que mirar es que hemos cambiado un poco en términos de los acreedores, porque generalmente nuestros acreedores han sido los bancos multilaterales o las agencias bilaterales que nos daban condiciones muy favorables en términos de periodos de gracia, de vencimiento de la deuda, de pago de interés, etc. Ahora nosotros hemos emitido bonos internacionales y eso significa de que tenemos que pagar una buena cantidad de intereses en forma semestral y significa que dentro de 10, 20 o 30 años tenemos que tener una suma muy importante de dinero que es el principal para poder devolver. Entonces aquí el análisis que hay que hacer es ver cuál va a ser la capacidad que va a tener que está teniendo año a año el Estado y que se proyecta para pagar esa deuda en 20, 30 años, como se va acumulando. Y si a eso sumamos el hecho de que la deuda que puede también sumarse por la ley 5074/13 o por la APP, bueno, entonces eso hay que contrastarlo con la capacidad de ingreso que tiene el Estado. Es decir, si nosotros tenemos el Estado recibe principalmente ingresos por impuestos y en segundo lugar por los royalties de Itaipú, ¿no? Pero fundamentalmente por impuestos. Entonces, si nosotros tenemos una presión tributaria del 13%, tenemos que pensar de que esa presión tributaria tiene que ir creciendo al 15 o al 16% para que el Estado tenga esa capacidad de pago, no solamente anual, sino pensando en los vencimientos de los bonos internacionales en 10 o 20 años. Entonces, ese es el cálculo que habría que hacer y que habría que... además, habría que analizar bien para qué nos endeudamos. O sea, el destino de la deuda, sobre todo con los bonos internacionales, en qué tiempo ejecutamos, cómo eso se concilia con la ley de responsabilidad fiscal y el hecho de que tenemos la capacidad de seguir reduciendo los gastos corrientes, políticamente hablando, porque eso es una decisión política del Congreso, para aumentar los gastos de capital y así poder utilizar los bonos y los préstamos, ¿verdad? Porque si el gobierno hoy, en el año 2015, hubiera querido ejecutar todo lo que el Congreso aprobó en términos de presupuesto, hubiera llegado al 3% del déficit fiscal. Y lo último es que se nota escasa coordinación para las políticas económicas dentro de este gobierno y también para la política social. Es evidente que existe muy poca coordinación.
entre en comparación inclusive con gobiernos anteriores. No solamente entre los ministerios, sino que entre el equipo económico, el gabinete de ministros y el propio presidente de la República. ¿Cómo se nota eso? O sea, ¿cómo se hace patente eso? Se hace patente a través de las decisiones que se toman, de los problemas que se creen, por los cuales el Congreso siempre llama a pedir informes a los ministros sobre determinados tipos de inversión. El hecho que, por ejemplo, se haya el equipo económico, bueno, se nota a través de iniciativas que parecen son muy unilaterales o solitarios por parte de los diversos ministerios sectoriales, ¿no? Y también se nota porque se nota que hay poca comunicación entre el presidente de la República y sus ministros, principalmente con el equipo económico. Sí, yo no he visto ninguna reunión, puede ser que esté equivocado, pero no he visto ninguna reunión del presidente con el equipo económico. Yo creería que, digamos, en 5 años uno puede hacer el esfuerzo de aumentar la presión tributaria a por lo menos el 15 o el 16%. ¿Cómo se hace eso? Bueno, terminando con la mayor parte de las exoneraciones impositivas, haciendo que la gente que más gane pague, fundamental, y combatiendo la evasión fiscal, ¿no? Entonces, uno puede llegar a estar más o menos cerca de la media latinoamericana. Digo en términos realistas, porque vamos a ponernos bien qué es lo que podemos hacer nosotros en el Paraguay. En Paraguay no tenemos, nosotros hemos logrado aumentar la cantidad de contribuyentes en 10 años, una cantidad de contribuyentes importante. En el año 2003 teníamos 100.000 contribuyentes y hoy tenemos, no sé, 600, 700.000, pero en 10 años. O sea, vamos mejorando en términos de capacidad, pero tenemos que ser realistas. Pero hay que ser valientes para tomar una serie de medidas, como lo hace la Subsecretaría de Tributación con respecto a la evasión fiscal. Me parece que para mí ese es un ejemplo positivo del gobierno, la valentía que tiene la Subsecretaría de Tributación para combatir la evasión fiscal. Me parece importante, ¿no? 2, la cuestión de los gastos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá con los gastos corrientes? Lo que hay que hacer es tratar de aumentar los gastos corrientes no salariales y disminuir cuáles son los gastos corrientes que sí o sí el Estado necesita erogar, ¿no? 1, los salarios de los empleados públicos. 2, la deuda externa. 3, el pago a proveedores y las transferencias que tiene que hacer, sean transferencias de tipo, sobre todo de tipo social, ¿verdad? Entonces, de estos 3, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, podemos decir, bueno, los gastos salariales, no seguir contratando porque no se necesita para este tipo de cosas, ¿verdad? Tampoco hay otro tipo de gastos corrientes que son los que ahora está mencionando el gobierno, que son alrededor de $100 millones que pretende reducir en lo que va del año, que tiene que ver con vehículos, con ese tipo de cosas, ¿no? Hay un margen, no es un margen muy grande. En cuanto a la cantidad de empleados, puede ser que en países como en Suecia la relación sea de 1 a 6, ¿verdad? Y eso significa mucha eficiencia, porque el peso que tiene el Estado en Suecia en términos de gastos, que no son precisamente gastos salariales, sino que son más gastos de capital, de salud, educación, el peso es entre un 40 y un 50% de la economía sueca. ¿Pero por qué? Porque el habitante de Suecia es un habitante que tiene un servicio de salud y educación el mejor del mundo. ¿Quién lo paga el Estado. Y la atención es lo mismo que hoy nosotros podemos pensar del sector privado. Allá nadie piensa en el sector privado. El Estado pone todo y con lo mejor, ¿no? Entonces, claro, que el peso del Estado es mucho mayor de lo que puede tener Paraguay o puede tener cualquiera de nuestras economías latinoamericanas. Ese peso del Estado no está en los gastos corrientes y en los gastos salariales. Ahora, uno dice en Paraguay 1 a 28, sí, puede ser una medida, pero fíjate que
si hablamos de la población económicamente activa del Paraguay, hay una contradicción porque la cantidad de funcionarios públicos dentro de la población económicamente activa es máximo 9%. Si uno mira la población económica, los funcionarios públicos de la población económicamente activa de cualquier país acá vecino, es mucho mayor. Ahora, ¿cómo los países vecinos tratan de que el Estado con sus gastos sea más eficiente con esa cantidad de población dentro de su funcionariado público y cómo hace el Paraguay? Es la otra cuestión. Hay que tener en cuenta que los estados vecinos también tienen una presión tributaria 2 veces o 3 veces mayor a la que tiene Paraguay. De Argentina estamos hablando del 24, 25, de Uruguay estamos hablando del 28%. ¿Verdad? Del Brasil estamos hablando ya casi como un país desarrollado, que ya las críticas son fuertes porque no es un estado de un país desarrollado, pero sin embargo tiene una presión tributaria del 34%. Entonces, significa que esa presión tributaria de los ingresos todavía es importante, aún teniendo una cantidad de empleados públicos que a lo mejor muchos de ellos no tendrían por qué estarlo ahí. Pero en el Paraguay el problema es que nosotros tenemos empleados públicos que a lo mejor es poco con respecto a la población económicamente activa, o es mucho, de acuerdo a lo que vos decís, la relación de 1 a 28, pero no tenemos los ingresos tributarios suficientes para aumentar en aquellos gastos en donde el Estado hace la diferencia. Y cuando tenemos esos ingresos, el otro es lo político, ¿verdad? Porque cuando vamos aumentando nuestros ingresos tributarios, ¿qué hace el Congreso? El Congreso aumenta los gastos corrientes por una cuestión de clientelismo. Eso, por ejemplo, el grado de clientelismo que nosotros tenemos en el Paraguay es otra vez mucho mayor de lo que nosotros de los estados de otros países latinoamericanos que están aquí en Sudamérica. Si uno compara, no estamos hablando de corrupción porque eso es otra cosa, el grado de clientelismo, de que yo tengo que tener a gente de mi partido dentro del Estado. El grado de clientelismo influye también en la política del Estado del presupuesto. Y ese es todo un capítulo aparte, pero eso influye. Y eso hace de que, cuidado, uno puede aumentar la presión tributaria. Pero eso no significa que necesariamente baje los gastos corrientes porque el clientelismo no lo está permitiendo el Congreso. Y el Congreso tiene la última palabra porque nosotros tenemos una constitución en donde el equilibrio de poderes no es tal, sino que favorece al Congreso, ¿no?